emisión más de su programa Diálogos con la Realidad, una producción de la Universidad Iberoamericana Puebla. En este día tenemos el gran honor de contar con la presencia de Raúl Sibeki. Raúl Sibeki, un investigador, periodista, activista, una persona que nos ha ayudado a comprender y a entender la profundidad de los movimientos sociales en América Latina. Raúl, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pero ante todo, un hombre digno de admirar por su compromiso, un hombre amoroso, un hombre luchador incansable. El día de hoy queremos conversar con él sobre estas realidades que nos aquejan en América Latina. 2016 ha sido un año sumamente complicado para todos los ciudadanos, ciudadanas, pueblos de América Latina, porque hemos sido testigos de dolorosos actos indignantes. Algunos ejemplos: la destitución de Dilma en Brasil, el proceso de paz en Colombia, la reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué realidades estamos viviendo, Raúl? Y sobre todo, ¿qué contrastes y divergencias hay entre los pueblos, entre los estados, entre los gobernantes, pero sobre todo entre los grupos oprimidos en América Latina? ¿Hacia dónde ves que este escenario apunta y qué es lo que tendríamos que estar focalizando y preocupándonos y además haciéndonos cargo? Bueno, yo creo que el escenario general es de una creciente derechización en toda América Latina, con diferentes énfasis, con diferentes momentos. Las derechas están reposicionándose, nuevas derechas que ya no son las viejas, aquellas derechas de Dios, patria, familia, no, esto es otra cosa, pero derechas muy potentes, muy fuertes, con una base social nueva, amplia, sobre todo de las clases medias, pero con una capacidad destituyente de los gobiernos progresistas. Esta derechización, a mi modo de ver, obedece a dos grandes factores. Uno, a un proceso cíclico. La historia se mueve por ciclos. Hubo un proceso de luchas muy potentes en los 90 que agrietó el modelo neoliberal, que consiguió la destitución de muchos presidentes. Más de 10 presidentes fueron destituidos en Sudamérica solo por la acción popular. Y ahora vino la ola de la derecha, del conservadurismo social primero, ¿verdad? Temas de seguridad, etc. Y en segundo lugar, los gobiernos progresistas no lograron salir del modelo extractivo. Entonces profundizaron el modelo extractivo, los monocultivos, las grandes obras de infraestructura, la minería, la especulación inmobiliaria urbana, y eso llevó a que la base social de los gobiernos progresistas también se desgastara. El modelo extractivo es un modelo no productivo sino especulativo y que además genera una profunda despolitización en la sociedad, porque la gente no participa de la producción, solamente es consumidora. Y los gobiernos progresistas profundizaron el consumismo, y el consumismo es uno de los problemas que tenemos, despolitizador, desorganizador, y esa continuidad del modelo productivo en América Latina, otra fase del neoliberalismo, del cual no se ha conseguido salir, también debilitó a los gobiernos progresistas. Y tenemos fenómenos como el de Trump. Trump aprovecha el desastre del neoliberalismo en Estados Unidos, ¿verdad?, el empobrecimiento de la población. Ayer salió un dato de que por primera vez en Estados Unidos la esperanza de vida cayó, que venía subiendo poco año a año, pero por primera vez retrocede, y eso es parte de un sistema sanitario que no funciona, del empobrecimiento de la clase trabajadora, y él ofrece una alternativa, que será mentirosa, que será totalmente oportunista, pero ofrece una alternativa. Hasta que se desgaste, pasará un tiempo. Y yo creo que lo que están haciendo las derechas en América Latina es aprovechar este desgaste que genera el modelo neoliberal para reposicionarse. Ahora, lo que estamos viendo, con procesos que llevan muy poco tiempo, 1 año en Argentina, 7, 8 meses en Brasil, es que los gobiernos
conservadores o los gobiernos de la derecha no van a conseguir estabilizar la situación. Son gobiernos que ascienden con mucha menos legitimidad, que no logran resolver la situación económica, la crisis económica, y que además no logran una estabilidad ni siquiera institucional. Lo que está sucediendo estos días en Brasil, con un fuerte enfrentamiento entre poderes, entre el Poder Judicial y el Parlamento, con un ejecutivo que no sabe dónde pararse, el gobierno de Michel Temer, es una situación que dibuja un panorama de mayor confusión y de desestabilización creciente de los gobiernos. Lo que quiero decir es que la caída de los gobiernos progresistas, el fin del ciclo progresista, no abre un ciclo estable de las derechas, sino que profundiza la inestabilidad. Porque además, otro dato nuevo, importante y esperanzador, es que está empezando a tallar en toda la región un nuevo movimiento popular, de nuevo tipo. En Argentina, las mujeres, con gigantescas manifestaciones de 300.000 personas por el Ni Una Menos, ¿verdad? O los encuentros nacionales de mujeres con 70, 80.000 mujeres, el año pasado en Mar del Plata, este año en Rosario. Enormes movimientos estudiantiles en Brasil que mantienen más de 1.000 colegios ocupados y universidades, ¿verdad? Un nuevo activismo en Chile, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, que son movimientos sociales distintos a los que generaron la crisis del neoliberalismo, que hoy esos movimientos están en un lugar secundario, diría yo, un poco desgastados. Estamos en un creciente activismo social. El punto de inflexión fue junio de 2013 en Brasil, con 20 millones de personas en la calle durante un mes, 350 ciudades con enormes manifestaciones, como hacía mucho tiempo que no había en Brasil, que remiten al periodo del fin de la dictadura, que fue un periodo de gran activismo social. Bueno, estamos en ese panorama en el cual los de arriba no pueden gobernar como quieren y los de abajo no se dejan. Y eso genera un periodo de profunda inestabilidad. Sí. Sobre este periodo tan crítico, la palabra derechos humanos figura en boca de todos, ¿no? Autoridades, en los pueblos, para algunos pueblos la palabra derechos humanos no tiene sentido porque viven esa experiencia de otra forma. Sin embargo, es una palabra que figura en constituciones, en documentos, cada vez está más representada en los medios de comunicación. ¿Qué puede catalizar, qué puede potenciar los derechos humanos en sociedades tan fracturadas como las nuestras? Bien, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un conjunto de derechos. El más básico, el derecho a la vida, que no se está respetando. Las mujeres son asesinadas, los negros son asesinados, los indígenas, los que resisten los mega emprendimientos están en situación de vulnerabilidad y los estados no garantizan. Pero si vamos a otros derechos, también básicos como la salud o la educación, estamos viviendo un retroceso muy fuerte. Y lo que están haciendo algunos pueblos es intentando garantizar esos derechos por sí mismos. Estos 1.000 colegios secundarios ocupados en Brasil es en rechazo a una reforma educativa retrógrada, ¿verdad? Un movimiento que todavía no ha despuntado, pero por defensa de la salud en Brasil también, en donde la salud vive un deterioro muy fuerte. En Brasil se está discutiendo congelar el gasto social por 20 años. Eso es un disparate desde todo punto de vista que garantiza que ningún derecho se va a respetar. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, en general, desde mi óptica, nos referimos a los derechos de los sectores populares permanentemente vulnerados. Y en ese sentido, lo que estamos observando es que los estados ya no son garantes de esos derechos. Durante muchos años pensamos que sí podían serlo, ¿verdad? Y entonces, a las salidas de las dictaduras en el Cono Sur, el nunca más, y demandábamos el juicio y castigo a los culpables,
y exigíamos que el Estado tuviera políticas hacia los derechos humanos. Y bueno, en algunos casos hubo una respuesta positiva y los derechos humanos que fueron violados en las dictaduras encontraron una cierta reparación. Quizá no tan completa como hubiéramos querido, pero fue reconocido el genocidio, el terrorismo de Estado, hubo reparación a las víctimas, hubo juicios y procesos a unos cuantos represores, no en todos los países, en Brasil no lo hubo, pero en Argentina, en Uruguay, en Chile sí. Entonces, bueno, era una etapa en la cual todavía creíamos en esa realidad. Hoy en día vemos que hay un retroceso completo en toda la batería de derechos de los pueblos. Ni que hablar el artículo 169 de la OIT, que no se respeta, ¿verdad?, los derechos colectivos. Entonces estamos en un punto de quiebre, de inflexión, en el cual estamos empezando a visualizar que por un largo tiempo los estados van a dejar de ser garantes de los derechos humanos y seremos los pueblos, ojalá, los encargados de garantizar esos derechos, de garantizar que se cumpla el derecho a la vida, a la educación, a la salud. Y esto es muy importante, porque te pongo otro ejemplo, Chile. En el 2011 hubo enormes manifestaciones de millones de jóvenes reclamando por una educación. Y 5 años después, la gente sigue luchando por la educación, pero hoy ya tenemos más de 30 escuelas y secundarios gestionados por los movimientos, por esos estudiantes que hoy ya son docentes, que han visto que en el colegio público no van a tener un lugar y que empiezan a crear en los territorios y vinculados a los movimientos sus propios espacios educativos, porque el Estado no va a responder con una reforma educativa positiva. Qué interesante todo esto que nos plantea, sobre todo porque de repente no nos damos cuenta de la trascendencia que es vivir en colectividad, asumir cuestiones en colectividad, organizarnos y luchar desde estos grupos. Así que en unos minutos más estaremos de vuelta para continuar este diálogo con Raúl Sibeki. Estamos de vuelta en su programa Diálogos con la Realidad, conversando con Raúl Sibeki. Raúl, hace algunos meses escribiste en una columna que las diferentes formas de opresión conllevan otras tantas formas de resistencia y que éstas pueden desplegarse con mayor vigor en la medida en que las opresiones sean iluminadas. La pregunta que te plantearemos en este momento sería ¿cómo iluminamos a esas opresiones y qué papel deberían de tener universidades, colectivos, movimientos para poder atender esta situación? Bien, te pongo un ejemplo. Si yo considero que los feminicidios son una anomalía puntual, si considero que hay una desviación en esto de los feminicidios y considero que si mañana elijo un gobernante mejor que el actual, él va a resolver los feminicidios, estoy oscureciendo la realidad. Yo creo que iluminar la realidad es verla en su profundidad, en su integralidad, en su proceso histórico y en el papel que cumplen hoy. Entonces, por quedarnos en el caso de los feminicidios, si concluimos que los feminicidios son una nueva forma de opresión a las mujeres genocida y vemos qué papel cumplen en el control social, estamos iluminándolo, ¿verdad? Y en ese sentido las universidades, o para decirlo más justamente, los y las académicas comprometidas, que no son las universidades, porque no puede haber toda una universidad comprometida, pero las académicas y los académicos comprometidos pueden contribuir con los pueblos, o sea, no solo desde el gabinete, pero con lo que aprenden, con los saberes que tienen, pero confrontando y trabajando con los pueblos para iluminar. Entonces, en ese trabajo conjunto de tejer saberes conjuntamente, lo que va a aparecer es que el narco, los feminicidios, la violencia paramilitar o estatal o paraestatal juegan un papel. Porque entonces vamos a poder ver que acá hay un mega emprendimiento y desde que se anuncia el mega emprendimiento y la gente se empieza a averiguar y a poner nerviosa, casualmente aparecen grupos o prácticas que antes no aparecían. Entonces vamos a poder, junto con la gente,
ir descubriendo el papel que eso juega. Eso yo le llamo iluminar, mostrar las opresiones en toda su crudeza. Foucault lo hizo muy claro con lo del panóptico, ¿verdad? El trabajo de Foucault del panóptico lo ayudó a él a comprender el panóptico y a los presos a rebelarse contra el panóptico, ¿verdad? Ya no consistía en apoderarse del panóptico, sino destruirlo o fugar. Y no es casualidad que Foucault haya trabajado en un colectivo de cárceles, ¿verdad? No lo hizo todo desde su facultad, desde su universidad. Trabajó con los presos, en las cárceles, y además un trabajo de hemeroteca, de biblioteca impresionante, como los que hacía él. Pero me interesa destacar ese vínculo. Y creo que ahí los universitarios pueden jugar un papel bien importante e insustituible, pero si lo hacen junto con la gente, con los pueblos. Hay algunas experiencias como el buen convivir, el aprendizaje colectivo, ¿no? Las construcciones y organizaciones de los pueblos que de repente nos parecen muy ajenas en estos procesos en los que nos vemos envueltos bajo un individualismo como sociedades y que de repente parecen muy lejanos a las realidades que estamos viviendo. Yo te preguntaría, desde la experiencia que tú tienes en estas entrañas de los pueblos, de convivencia, de trabajo, ¿qué experiencias nos han dejado estos pueblos oprimidos para sobrevivir y para construir desde la colectividad, que es lo que hace tanta falta en estos contextos que estamos viviendo? Claro, ahí hay que romper una tradición, que la universidad tiene un saber y lo lleva a los pueblos, ¿verdad? Yo creo que cuando estamos con un pueblo, tendríamos que despejar la mente para poder aprender, porque por algo los pueblos llevan 5 siglos sobreviviendo y 5 siglos resistiendo. Algo han hecho, algún saber tienen, algún mecanismo han encontrado para resistir. Y esos son saberes que son fundamentales para nosotros, que son fundamentales para los pueblos, por supuesto. Y también esos saberes deben ser iluminados, no sé si es la palabra, pero deben ser valorados, deben ser aprendidos y colectivizados, porque lo que los pueblos han hecho es encontrar los puntos débiles de las dominaciones para sostenerse resistiendo. Hay pueblos que han resistido, por ejemplo, pueblos afros, en el Pacífico colombiano, en el Caribe, en Brasil, en base a la música, la danza. Han resistido sosteniendo a través de generaciones el aprendizaje de construir instrumentos musicales. La música ha sido un fundamento de sus resistencias. No toda la resistencia es puño en alto y lanza en ristre, ¿verdad? Hay muchas formas de resistencia. Y otros pueblos lo han hecho de otra manera, ¿verdad? Los pueblos indígenas, adoptando la forma exterior que quería el conquistador a nivel religioso, a nivel de respeto, ¿verdad? Pero desarmándolas por dentro. Entonces me parece que ahí esos saberes son fundamentales, porque yo insisto, los pueblos tienen estrategias. Lo que pasa es que no las escriben en libros, no las formulan en un manifiesto, en un programa logocéntrico, capaz de que lo entienda la sociedad universitaria o la sociedad occidental. Lo practican, lo hacen y lo transmiten de forma oral y lo transmiten de muchas maneras no lineales, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo artesanal, de orfebre, de mucha escucha, de mucho compartir, de mucho poner el amor, el cuerpo, los sentidos, y de mucho amor, porque uno no puede comprometerse con una causa porque leyó en un libro algo que no, eso no existe, ¿verdad? El libro después sirve para darle algún fundamento a lo que uno piensa, pero la clave está ahí en poder vincularse afectivamente con la gente y aprender a través de los sentidos, del cuerpo, del llanto, de la emoción. Y eso es fundamental. Y creo que ahí vamos a descubrir esas estrategias.
Y nos sorprendemos cada vez que descubrimos esas estrategias, porque no pensábamos que existieran. Y nosotros tenemos un peso muy fuerte del colonialismo y del racismo, que parecería que estuviéramos liberados del colonialismo. No, estamos atravesados de colonialismo, de patriarcado, de capitalismo. Estamos atravesados de eso. Y es en la práctica, junto con los pueblos, que podemos mover ese lugar, ¿verdad? Que es un lugar de poder, un lugar de comodidad, un lugar de seguridad. Y bueno, y cuando estamos en esos lugares nos sentimos más inseguros y todo tiembla, y eso es bueno. La seguridad es conservadora, la seguridad nos congela en un lugar, ¿verdad? La seguridad es aquel sillón que rechazó Zapata, ¿no? Esa es la seguridad, lo demás es inseguro, y así fueron los años posteriores de Emiliano, y creo que esa es la gran virtud, y creo que ahí hay la necesidad de, yo diría, aprender con el corazón, aprender con los sentidos, aprender con los afectos, y descubrir de ese modo todas esas estrategias, todas esas formas de resistencia, que a veces no las consideramos formas de resistencia porque no se explicitan como formas de resistencia. Estoy construyendo un tambor para resistir. No, nadie hace ese discurso, lo hacemos nosotros. Miren, hacen esas cosas para resistir, pero ellos lo hacen por sentido común de sostener la vida. Y entonces la reproducción de la vida, porque el terreno hoy se trasladó de la producción a la reproducción, y aquí el feminismo y las mujeres tienen un papel central, centralísimo, tiene mucho para enseñarnos. Y son las mujeres de los sectores populares, de los pueblos, las que son el corazón de las resistencias, en las cocinas, en los fogones, en la intimidad de la vida cotidiana, pero no solo del hogar, del compartir entre ellas. Y ahí es donde está, me parece yo, la clave de los aprendizajes y de las resistencias reales. A propósito de este mensaje que nos mandas y del cúmulo de sentimientos que se generan cuando uno está en resistencia, me venía a la mente el caso de una mujer, Filiberta, de la región de Guayacocotla, quien junto con su comunidad y las mujeres de su comunidad resisten protegiendo el medio ambiente y sus recursos naturales a través de abrazarse a los árboles, ¿no? Ahora que estamos viendo los árboles, como esas formas, esas expresiones que justo parecen estar tan distantes de las leyes o de los formatos o de los documentos, ¿no? Que son a veces tan fríos. En ese sentido, bueno, para ir cerrando nuestro programa, me gustaría mucho preguntarte cómo podríamos incluir en estas agendas que parecen tan cortas o a veces tan largas, ¿no? Porque se pueden establecer acciones mediáticas o prontas para resolver algún problema. Sin embargo, no se les da como esa profundidad para poder resolver problemas de larga data, como lo planteas ahorita, que tienen que ver con la colonialidad o con cuestiones como el racismo. ¿Tú qué es lo que crees que hace falta incluir en estas agendas de derechos humanos? Nos hace falta trabajar, mirarnos, construirnos, sensibilizarnos y ver a los derechos humanos no solamente como un documento o un texto. ¿Qué crees que haga falta? Yo creo que hace falta primero descentrar el lugar de enunciación que no puede ser únicamente la universidad. Hay que descentrarlo. En segundo lugar, hay que tener un proceso de acompañamiento, de estar de larga duración. Con estar un mes, un año no alcanza. Es valioso. El que va un año, un mes a una comunidad está muy bien, pero necesita un acompañamiento de larga data. Porque los cambios culturales, que es de lo que se trata, son muy largos. Y cuando uno llega a una comunidad con su educación, piensa que las mujeres están en un lugar de sometimiento. Y yo no digo que no, pero además de sometimiento hay otras cosas. Entonces yo creo que el acompañar durante un largo tiempo los procesos es importante. Yo creo que mucho antes de formular políticas en esquema documental, de documentos, es necesario un largo proceso de comprensión.
La comprensión es un elemento fundamental. Comprender al otro lleva mucho tiempo. Y de hecho los que han estado en comunidades, no siendo de comunidad, Aubry, Lenkersdorf y otros, pues han estado muchos años, no han estado 2 semanas. Entonces aquí hay un proceso en el cual en un largo acompañamiento uno puede comprender cosas que si no, no comprende. Pero hay un elemento que no lo mencioné y que es fundamental, el ego. El ego que es masculino pero también es femenino, el ego eurocéntrico, clase media, de la persona ilustrada, de la persona urbana, es un obstáculo fundamental. Si no vamos más allá de nuestros egos, si no aprendemos a ponernos a un costado, si no aprendemos a que el otro sabe lo mismo que yo, solo que sabe cosas diferentes y que tenemos que dialogar e intercambiar y ver cómo le hacemos, sin un esquema previo, no ir para conseguir tal cosa, ir porque éticamente es un compromiso. Yo creo que si hay algún mensaje que nos mandan los derechos o que nos transmite el tema de la problemática de los derechos humanos, es la necesidad de una posición ética, de humildad, de apertura, de que el ego es un obstáculo. Y ahí hay un ejercicio ético que es fundamental. No hay dos éticas. La ética del compromiso, del ascetismo, la ética de poner el cuerpo, de no decir una cosa y mandar a otros, ¿verdad? Eso es fundamental. Sin dar esos pasos no vamos a poder hacer grandes cosas. Y eso es una vida, no se puede hacer eso en 15 días. Eso es dedicar la vida a algo. Y yo creo que lo bueno hoy es que hay en las ciudades, entre las gentes educadas en lo occidental, en la cultura occidental, hay unas cuantas personas que van entrando en esa forma de comprensión. Antiguamente, hace 30, 40 años, era una persona aquí y otra allá, pero ahora ya son núcleos. Estamos en una expansión de esa, quizá por la crisis civilizatoria, de ver que no hace falta quedarse aquí en el lugar de comodidad, de que eso nos empobrece como seres humanos. Y entonces, después de años y años, las personas que están comprometidas con los pueblos, uno encuentra un nivel de satisfacción mucho más profunda que la tesis, ¿verdad? O que el grado que se ha alcanzado. Y eso es una satisfacción que tiene que ver con el buen vivir, ¿verdad? También el buen vivir implica un compromiso ético con la vida, y quienes guardan la vida hoy son los pueblos, no son las multinacionales, no es el Estado. Quienes guardan hoy la vida y el corazón del guardar la vida son las mujeres de los pueblos. Y eso puede parecer un discurso feminista, pero es comprobar la realidad, no es más que eso. Por supuesto, y yo creo que con estas palabras que tú nos compartes nos haces pensar también en todo aquello que probablemente por estar invisible y por no haber sido atendido, estudiado, comprendido, está siendo vulnerado, está siendo oprimido, pero no hay voz que de alguna manera comparta esa necesidad, comparta esa situación, ¿no? Y sobre eso precisamente hemos intentado hoy emitir un mensaje provocador desde Raúl, como siempre lo es, tan puntual, pero también tan maravilloso por esta iluminación, pensando justo en convocar desde lo humano. Así que muchísimas gracias por haber estado en este programa. Hasta la próxima.